Vamos a seguir hablando entonces del caso de Paloma y Josué. Hace bastante que no les traigo una actualización de este caso porque bueno, ya no salen tantas noticias, pero como les dije, cada tanto vamos a estar haciendo un video para mantener el caso lo más vivo posible. No obstante, en este tiempo que pasó, sí sucedió algo extremadamente importante. Y es que por fin llegaron los resultados de ese tercer perfil genético que se encontró en la escena del crimen y que podría hacer avanzar muchísimo el caso porque tranquilamente podría ser el ADN del culpable. Ya les voy a estar contando cuáles fueron los resultados de ese ADN, pero antes les voy a comentar otras novedades. ¿Se acuerdan ustedes de que Carlos Diegues, el abogado de la familia de Josué, estaba por enfrentarse a un juicio? Porque para refrescar la memoria, recordemos que el primer fiscal que tomó el caso de Paloma y Josué, que después renunció, lo acusó a Diegues de haberlo amenazado para que siga una línea de investigación que él quería. No obstante, el fiscal Bustos Rivas no estuvo de acuerdo con eso, por ende tomó la decisión de dejar el caso y además denunciar a Diegues por esa amenaza. Al principio lo sobreseyeron a él, pero después el juez decidió eliminar ese sobreseimiento y avanzar con el juicio. Ahora se sabe que el día 17 de septiembre hubo una audiencia de presentación de pruebas en contra de Diegues. Hay personas que están del lado de Diegues, que dicen que él es inocente, y otras que comentan que no, que para ellos sí es culpable y tiene que pagar por lo que hizo. Por acá, esta página llamada agencialabarriada.org está muy a favor de Diegues, ya que pone como el título "Comienza el vergonzoso juicio a Carlos Diegues", y dice lo siguiente: Hernán Bustos Rivas, el fiscal que les comentaba, es un ex policía bonaerense que llegó al cargo de la mano de Luis Genoud, algo así, y fue clave en varias causas para garantizar la protección del poder político local. Se jubiló apresuradamente, acechado por numerosas denuncias en la procuración bonaerense. Esto era algo que hablamos en una de las actualizaciones, porque se decía que Bustos Rivas buscaba cómo jubilarse rápido justamente para garantizarse ya esa jubilación y que no lo terminen echando o algo así como fiscal, porque aparentemente tenía estas denuncias, ¿no? Ya por otros casos anteriores. Y entonces dice, fue condenado por la Cámara Civil y Comercial de La Plata por no garantizar los alimentos a sus propias hijas. Yo de esto la verdad no tengo idea, simplemente les estoy leyendo las fuentes. Tampoco estoy de ningún lado al 100% en sí. Por ahora siento que cualquiera de las dos partes puede tener como la razón. Además, su expareja hizo públicos los hechos de violencia que debió soportar por parte del ex funcionario judicial. Bueno, igual esto en sí no tiene mucha relación con el caso y tampoco sabemos si es verdad. ¿Cuál es el motivo, dice entonces, por el cual estos funcionarios judiciales llevan a juicio al doctor Carlos Diegues? El doctor Carlos Diegues se animó a patrocinar las causas más emblemáticas que pusieron en la mira al poder político, judicial, policial y empresario de nuestra ciudad. Representa a las familias de Josué Salvatierra, Nahuel Sanabria, el bebé fallecido en el hogar de Norma Delphi y de Lautaro Morelo. Esas luchas son imperdonables para las tramas de ilegalidad que cruzan nuestra ciudad. La verdad, a estos dos casos que mencionan aquí, además del de Paloma y Josué, no los conozco, por ende no puedo hacer ningún comentario sobre eso. Pero termina la nota esta página diciendo: el juicio a Carlos Diegues es un escándalo y la población debe repudiar ese circo judicial. Como sabemos, además, Carlos Diegues desde un principio como que trató de llevar un poco la investigación hacia el lado medio que estar en contra de los padres de Paloma. No es lo único malo que se cree que hizo esto de supuestamente amenazar al fiscal. El juicio sí es por eso. Pero por otro lado se habló de que él habría como presentado una serie de pruebas falsas en algunos programas de televisión para que la opinión pública vaya justamente en contra de los padres de Paloma, como por ejemplo el hecho de que era Santiago, el hermano de Paloma, el que fue visto en una cámara de seguridad andando en bicicleta antes del crimen en un área muy cerca del lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Nunca se supo si esto era verdad, era mentira, si eran pruebas falsas, si fueron ellos los que las intentaron plantar, ni nada de eso. Fueron cosas que se fueron hablando, pero bueno, yo las tengo que comentar porque siempre trato de que tengamos la visión como más objetiva posible de todo esto que estuvo pasando. Tampoco se tiene conocimiento de si es real, como les decía, lo de esta amenaza o no. Vamos a ver qué pasa aquí en la justicia y bueno, por ahí se pueden esclarecer un poco las cosas después de eso.
Vamos a pasar entonces a lo más importante que estuvo pasando con este caso, y es que llegó finalmente el resultado del estudio a ese tercer perfil genético de ADN que fue encontrado en la escena del crimen de Paloma y Josué. Lamentablemente no tengo buenas noticias para darles, porque se develó que no se hallaron rastros de un tercer ADN a la final. Se dice que las muestras analizadas, que incluían un preservativo secuestrado, de ahí de la escena del crimen, solo arrojaron material genético a la final de Paloma y Josué, no de una tercera persona. Es decir, que estuvimos esperando todo este tiempo al pedo, porque no había un tercer perfil a la final. Aníbal Osorio, el ex abogado del padre de Paloma, quien creo sigue todavía trabajando para la madre de ella, comentó lo siguiente: en todas las muestras de las evidencias analizadas solo se obtuvieron rastros de ADN de Paloma y Josué. No obstante, según Osorio, esto de todos modos puede significar un cierto avance para la investigación, ya que cree que conforme al resultado de las autopsias, sumado a la posición final de los cadáveres y ahora a este resultado de este perfil genético, piensa que se puede afirmar ya que las dos víctimas fueron atacadas de una forma totalmente sorpresiva. Como fue hallado, que no me gusta decir esto, pero bueno, como fue hallado un preservativo con ADN de Paloma y Josué, se tiene la teoría ahora de que ellos dos estaban teniendo un momento íntimo y que fue ahí cuando fueron atacados. Como les decía, de una forma totalmente sorpresiva, en una situación de extrema vulnerabilidad y sin por ende poder reaccionar ante sus agresores. Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, se pronunció luego de que aparecieron estos resultados de ADN y dijo lo siguiente: una noticia así es devastadora y dolorosa para nuestra familia, pero al mismo tiempo confirma lo que venimos sosteniendo desde el inicio. Los asesinos de los chicos eran personas que sabían perfectamente lo que hacían, cómo lo hacían y cómo no dejar rastro. No fueron dos perejiles que pasaban por ahí a drogarse y de repente les nació matar a dos criaturas. Tampoco fue un simple robo. Si fuese un robo seguido de muerte, habría ADN de sobra para trabajar sobre eso, pero como verán, no hay. Los asesinos de Paloma y Josué eran personas con conocimientos amplios en lo que hacían y cómo lo hacían. Nadie me va a sacar de la cabeza que eso estuvo planeado. Y sí, la realidad es que tiene bastante sentido, porque si hubiera sido algo así espontáneo del momento que una fisura llegaron y que no sé qué, obviamente habrían dejado ADN. No me pueden decir que tuvieron tanto cuidado como para no dejar ningún rastro. Si fue algo hecho tan así nomás, tan a las apuradas y por dos personas super X que quizás no tienen ni idea de cómo ocultar un crimen. Y no sé si después incluso hasta buscaron a propósito sabotear todo, porque como sabemos la escena del crimen no se cuidó correctamente, se contaminó muchísimo y así se perdieron pruebas. Pero bueno, oh casualidad que cuando sucedió ahora el triple crimen, ahí también en Florencio Varela, el crimen de Brenda Lara y Morena, tampoco se cuidó la escena del crimen en los primeros días, porque ya se sabe que como por 2 días, no sé qué, estuvo esa casa abierta para que cualquier persona ingrese y haga lo que sea. Hasta se dice que sí hubo personas que entraron. No sería la primera vez, digamos, que la policía bonaerense no cuida las escenas del crimen correctamente. Ni aquí, ni allá, ni en la China, digamos. O sea, a veces suele pasar que las escenas del crimen no se aíslan, no se cuidan correctamente. Y sabemos que es demasiado importante que se trate de mantener a la misma tal cual como en el momento en el cual se cometió el acto. Y por ende tiene que existir la menor contaminación posible. En el caso de Paloma y Josué se perdieron muchísimas pruebas y la única que teníamos lamentablemente no existe. No hay un tercer perfil genético a la final que pueda ser comparado con nadie. Sí es interesante igual pensar esto de que muchos intentaron atribuir el crimen a una situación de narcomenudeo y que después, mucho tiempo después, Omar, el padre de Paloma, salió a decir que él había denunciado a unos narcos de la zona y que quizás buscaron vengarse de él. Teniendo en cuenta lo que pasó ahora con el triple crimen, puede llegar a tener más sentido esta hipótesis.
pero no se sabe si lo que dijo Omar es verdad. Él al principio no dijo nada, sino que recién después de varios meses intentó hacer que la investigación vaya un poco por ese lado. Pero volviendo a hablar del tema del triple crimen de Florencio Varela, quien comentó sobre esto fue también Julieta Salvatierra, la hermana de Josué. Y en su Facebook puso lo siguiente: me acuerdo que el día que compartí la imagen de las chicas desaparecidas, una persona me dijo, ¿para qué la vas a compartir si nosotros somos de Varela? 2 días después encontraron los cuerpos de las chicas en Florencio Varela, justamente, la mismísima tierra de nadie. Claro, aquí le dijeron como, ¿para qué vas a compartir eso si sucedió la desaparición en otra zona de donde nosotros no somos? Y oh casualidad, después los cuerpos aparecieron ahí en Varela, de donde son ellos, los familiares de Josué. Mi más sentido pésame a las 3 familias y muchísimas fuerzas. Nadie merece que lo maten y nada justifica nada. Basta de justificar asesinos y culpar a las víctimas, porque está lleno de gente que sigue repitiendo lo mismo. Quien mal anda, mal acaba, sin conocer absolutamente nada de las chicas. Y en eso tiene razón. No sabemos nada de estas familias para opinar. Lo importante es que asesinaron a 3 chicas que no tenían por qué ser asesinadas. Pero parece que mucha gente se enfoca más en culparlas a ellas que en señalar a los verdaderos responsables. Esto es un poco lo que estuvo pasando durante el último tiempo con respecto al caso de Paloma y Josué. Bueno, malas noticias, la verdad. Sí, bueno, podemos pensar, como decía Osorio, que eso ayuda a armar una hipótesis más sólida sobre lo que pasó. No obstante, ese ADN que pensábamos podría llegar a indicar, no sé, a alguna persona, podría ser comparado con sospechosos o lo que sea, lamentablemente no existe. Vamos a ver en los siguientes meses qué sucede, si avanza algo en esta investigación o no, pero bueno, no puede ser que quede esto como si nada, ¿no? Que estos chicos tan jóvenes se queden sin justicia, así que esperemos que en los siguientes meses, como les decía, esta causa avance aunque sea un poco. Vamos a seguir hablando entonces del caso de Paloma y Josué, ya que tenemos actualización por fin de este caso que tanto seguimos en el canal. Yo les dije que siempre voy a tratar de estar trayéndoles actualizaciones por más de que pase un mes, varias semanas o lo que sea sobre este caso, porque no lo quiero abandonar. Obviamente no se puede hablar de él de una forma tan constante como antes porque, bueno, básicamente no hay muchos avances. Pero siempre que pase algo relevante, importante o algo en sí, se los voy a estar trayendo. ¿Y qué estuvo pasando recientemente? Resulta que Omar Gallardo, el padre de Paloma, se presentó en estos días a declarar y en base a eso después fue a declarar un policía. Sí, así vamos por partes. Está un poco complicada la información de entender, como que hay varias versiones, pero yo les voy a estar comentando, bueno, más o menos qué fue lo que yo entendí. No obstante, si ustedes sacan otras conclusiones o entienden otra cosa, son bienvenidos a dejarlo en los comentarios, obviamente. Resultó ser que el día 7 de octubre, hace bastante ya, Omar Gallardo se presenta a declarar en relación a este caso con una supuesta nueva línea de investigación basada en que quizás el crimen de su hija y de Josué pudo haber sido un ajuste de cuentas en su contra. Omar, según se dice, comentó lo siguiente: me la pusieron porque le aportaba datos sobre venta de drogas a la policía. Esto es algo de lo cual Omar ya estuvo hablando hace un par de meses. Él decía que supuestamente había hecho una serie de denuncias y demás porque tenía conocimientos, bueno, de estos temas relacionados con las drogas, la venta de drogas en la zona y demás. Entonces él comentaba que quizás se habían querido vengar de él al cometer el crimen de Paloma y Josué. Esto igual desde un principio fue extraño porque es como que Omar empezó a hablar de eso después de varios meses del crimen y al principio no decía nada. Y si vos estás tan seguro o crees que de verdad puedes tener enemigos fuertes así de este tipo, ¿por qué no lo dirías desde un principio? Digo, ¿por qué comentas esto 4 meses después de los hechos? Entonces, desde un principio fue extraño todo este tema. Y resultó ser entonces que este día 7 de octubre Omar se presentó aparentemente como a declarar, a hablar y a decir que capaz el crimen de su hija y de Josué había sido por un ajuste de cuentas, ya que él le pasaba información sobre venta de drogas a la policía. Y recordemos que hace un tiempo también se viralizó esta publicación del propio Omar Gallardo con fotos de Paloma utilizando la gorra del comisario, según lo puso el propio Omar en la publicación, como mostrando que en verdad él sí tenía como cierta relación o vínculo con la policía. Y ahora que él salió a decir que le pasaba información justamente a la policía sobre estos temas, esto empieza a tener más sentido.
Entonces, en virtud de todo esto que estuvo pasando, se dice que el doctor Diegues, Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, llamó a declarar al excomisario apellido Barrios. En esta publicación de la página Agencia La Barriada se comenta lo siguiente sobre la declaración de este comisario. Dice en su declaración, es decir, el comisario Barrios, sostuvo que fue titular de la comisaría quinta entre el 2010 y marzo del 2013 y que allí conoció a Omar Gallardo, quien se acercó para colaborar ofreciéndose a realizar el mantenimiento de las computadoras. Esto es interesante porque también se había comentado en un principio de este caso que Omar justamente andaba metido en algo extraño en relación a esto de que arreglaba computadoras y todo eso. Y que de paso le comentaba cuestiones del barrio. Bueno, ya sabemos que esas cuestiones tienen que ver, supuestamente según Omar, con temas relacionados a la venta de drogas. Pero dejó en claro que no lo hacía como informante. Bueno, lo hacía como amiguito, podemos decir, ¿no? Si no sos informante, lo hacías como amiguito. El tema es que aquí es como que dice como si fuera que Omar, no sé, le pasaba información de un cártel súper importante y no, nada que ver. Obviamente no, eso no tiene sentido. Es como que si le va a pasar información a la policía, le pasa información de un par de pibes que andan vendiendo algo. Porque, o sea, dudo mucho que Omar haya tenido información de una banda súper importante, súper criminal así, y andaba contándole a la policía sobre eso y todo eso. O sea, no, como mucho le pasaba información de los vecinos que andaban haciendo tal cosa. Eso es todo. Por su parte, Omar Gallardo en su declaración afirmó que conoció al doctor Diegues en la misma comisaría quinta porque justamente tenía relación con el entonces comisario Barrios. Algo que fue desmentido por el oficial, quien admitió solo conocerlo pero no tener un vínculo cercano. O sea, Omar salió a decir que conoció a Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, recordemos, antes de todos estos hechos, dentro de esa comisaría quinta porque él se relacionaba con el comisario Barrios. Como se comenta aquí, Barrios salió a decir que solo lo conocía a Omar, pero no tenía un vínculo cercano así con él. No obstante, como vimos, bueno, Omar subió esa foto de Paloma que les mostré recién, en donde ella estaba usando la gorra del comisario, como que demostrando que sí tenía cierta relación o vínculo con este hombre. Y además aquí se cuentan una serie de contradicciones que tuvo este comisario en su declaración. Dice, por ejemplo, Barrios aseveró que conoció de esa misma forma a la familia Gallardo y que venían a comer con la suya. Entonces, en realidad sí construyeron una relación de afecto. Claro, porque no se juntan dos familias que ni se conocen a comer, ¿no? Es porque tienes algún vínculo, obviamente. Y aquí dice, es más, esta relación cercana se evidencia de manera más rotunda cuando Barrios reconoce que en noviembre del 2011 se mudó a Bosques y estuvo todavía más cerca de Omar Gallardo. Entonces, ¿cómo era el vínculo que tenían? Por otro lado, esto es muy interesante, se le mostró al excomisario un video a partir del cual dijo no reconocer a quienes iban dentro del auto sospechoso en la causa de Paloma y Josué. Pero sí reconoció al hermano de Paloma, que pasó en bicicleta. ¿Se acuerdan de todo este tema de la bicicleta en el caso de Paloma y Josué que tanto se habló? Para refrescarles la memoria, en uno de los videos de las cámaras de seguridad de los últimos momentos de los jóvenes con vida, se ve que un chico pasa en bicicleta por al lado de ellos. Se especuló muchísimo de que capaz ese jovencito era Santiago, el hermano de Paloma, que estaba como vigilando a su hermana. No obstante, jamás se pudo comprobar esto y es más, la imagen está demasiado mala como para poder llegar a una conclusión exacta de quién puede ser. Y a pesar de todo eso, aparentemente el comisario Barrios declaró que para él, ese jovencito del video sí es el hermano de Paloma. Un poco extraño, la verdad, de eso. Es como que está queriendo, pareciera como inculpar de alguna forma a la familia Gallardo. Y aquí dice, o sea, una vez más, para apenas haber conocido a los Gallardo, como supuestamente el comisario dijo, ¿no sería raro que reconozca a uno de ellos? O sea, como les decía, de por sí la imagen es muy mala, es muy difícil reconocer a alguien y mucho menos lo vas a hacer si no conoces bien a la persona. Entonces aquí hay dos opciones, o está mintiendo este comisario para, como les decía, inculpar quizás a los Gallardo, o sí tenía un vínculo cercano y reconoció efectivamente a Santiago en esa filmación, lo cual es bastante grave porque
Como les decía, eso sí podría incriminar bastante a la familia de Paloma, ya que podríamos llegar a la conclusión de que en verdad Santiago estuvo espiando a su hermana antes de los hechos. Y esto llevaría a fortalecer bastante una teoría que se tenía en este caso, que se piensa que Santiago vio que Paloma estaba con Josué en algo extraño o algo así, se lo comunicó a su padre y bueno, ya sabemos qué sucedió después. La nota continúa diciendo lo siguiente. Ahora bien, en cuanto al momento de la desaparición de Paloma y Josué, Barrios asegura que Omar Gallardo lo llamó y él se hizo presente en la comisaría cuarta para después, en días posteriores, dialogar con el papá de Paloma solo por breve periodo y nada más. Finalmente dice que una mañana se despertó con que habían encontrado los cuerpos y que para ese entonces él ya no tuvo más contacto con el padre de la chica. Por último, consideró que el crimen fue macabro y que le cuesta creer que fue solo un robo y que no existan imágenes de alguna cámara. Bueno, esto a todos, ¿no? Claramente no fue un robo y sí es extremadamente extraño que hayan tantas cámaras que hayan registrado todos los movimientos de los chicos, pero justo cuando suceden los hechos, ninguna cámara los ve. Entonces dice de nuevo, ¿en qué quedamos? Incluso, dice la nota, destacó aparentemente el comisario Barrios que vio otras imágenes de cuando prendieron fuego el campo de Bosques y que le pareció divisar a la mamá de Paloma allí. Para no conocer los detalles de la causa, afirma o supone demasiadas cosas. Bueno, volviendo a este tema, tenemos que recordar también que en su momento se filtraron una serie de imágenes del momento en el cual fue quemada la escena del crimen, en donde se veían algunas personas parecidas, la verdad, a los familiares de Paloma. No obstante, ya se sabe que no fueron ellos, porque los padres de Paloma, cuando fue quemada la escena del crimen, estaban haciendo su programa de streaming, o sea, esto ya está comprobado. Entonces podríamos pensar que por ahí sí hay como cierta actitud por parte de este comisario de querer inculpar a la familia Gallardo, ¿no? Primero al decir que el de la bicicleta es Santiago y ahora al querer comentar que vio a la mamá de Paloma en esas imágenes del momento de la quema de la escena del crimen. Finalmente la nota dice: la declaración de Barrios contradice afirmaciones de Omar y suma así más dudas que certezas sobre los hechos ocurridos. Mientras tanto, han pasado más de 9 meses del caso y la sociedad bonaerense necesita, como en tantos otros lamentables crímenes, que este no se encamine a quedar impune. Varela necesita justicia por Paloma y Josué. Quien no se quedó callada ante todo esto que pasó fue Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, quien hizo esta publicación diciendo lo siguiente: el día 7 de octubre Omar Gallardo se presenta a declarar con una supuesta línea de investigación basada en un presunto ajuste de cuentas, los que vimos recién, hacia él por su labor pastoral. No sé por qué Julieta aquí dice que es por labor pastoral, porque Omar supuestamente declaró que era porque le pasaba información él a la policía. En el transcurso de su declaración dice que Fabián Barrios, este excomisario del cual hablábamos, podría haberle brindado información sobre la hija que tiene en Río Negro y sobre una supuesta approbation de su hijo Santiago a nuestro abogado. Esto es algo que no vimos en la nota anterior, pero según cuenta Julieta, como que este comisario, nuevamente, ¿no?, pareciendo ir como en contra de los Gallardo, le pasó información a Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, sobre la hija que tiene Omar en Río Negro y también sobre esta approbation de Santiago, que recordemos, es una approbation que él tiene por un delito asqueroso que él cometió, y no sé ni cómo decirlo esto de forma family friendly o no extremadamente censurado, pero bueno, él recordemos que intentó autosatisfacerse en un tren, si no me equivoco, frente a una menor de edad. Fue por eso que Santiago, el hermano de Paloma, fue denunciado y le dieron esta approbation. Supuestamente dice que este comisario le pasó a Diegues esa información. De hecho, sí me acuerdo que cuando salió esa data fue así de un día para el otro que se viralizó esa denuncia que le hicieron a Santiago. Por ende, claramente alguien filtró esa información de un día al otro, O sea, no sé, no veo tan descabellado el hecho de pensar que este comisario u otro haya ventilado eso, le haya pasado a algún periodista o a Diegues o a quien sea, porque esa información me acuerdo que salió de la nada. Fue una asquerosidad igual, chicos, qué asco, pero qué asco lo que hizo Santiago, la verdad, no me quiero ni acordar. Así que bueno, sigamos leyendo lo que puso Julieta. También sostiene que conoce a Carlos Diegues desde antes porque iba a la comisaría.
Julieta dice que supuestamente nada de esto es cierto. Carlos, o sea, Carlos Diegues, su abogado, jamás vio en su vida a ese comisario ni a Omar Gallardo antes de esta causa y nunca concurrió a la comisaría por fuera de causas estrictamente vinculadas a su labor profesional como abogado. Además, ¿con qué fin querría nuestro abogado saber si Gallardo tiene una hija en otra provincia? Y es que en un punto sí, o sea, no le quiero hacer la contra a Julieta, la verdad. Ustedes saben que yo súper banco a la familia de Josué, pero sí era importante el hecho de saber lo de la hija de Omar, porque recordemos que el teléfono clonado de Josué saltó en esa misma zona. No me acuerdo si dentro de la misma provincia era o en la misma ciudad, pero en la misma área donde vive la hija de Omar. Entonces, habían cosas importantes en relación a ella. Lo mismo ocurre con la mención a la supuesta probation de su hijo, que me reservo mis pensamientos al respecto. Y sí, porque la verdad es una asquerosidad lo que hizo. Es mejor reservarse los pensamientos porque si no uno dice cada cosa. Esto sí, siento que lo de la probation sí está un poco de más, porque por más de que es una asquerosidad horrenda lo que hizo Santiago y todo en sí, no tiene nada que ver con el caso de Paloma y Josué. Entonces Julieta dice, porque me resulta incomprensible que aún hoy en día sus querellas intenten justificar el accionar de un adulto en un tren tratándolo como si fuera un niño. Sí, no, o sea, una asquerosidad total toda esta situación. Dice Julieta entonces en conclusión a toda esta situación: todo esto es una vergüenza, un intento burdo y fallido de vincular a un abogado que trabaja desde el primer día para encontrar a los responsables de quitarle la vida a los chicos, con conocidos del propio Omar Gallardo. ¿Qué gana esta gente con esto? La misma gente que se llena la boca diciendo que hay que trabajar todos juntos intentan vincular a un abogado con operativos turbios conocidos del mismo progenitor de Palomita. Una vergüenza, pero ya está todo desmentido y expresado en la causa. Obviamente Julieta va a defender a su abogado y todo, pero más allá de eso, siento que lo más importante de todo esto aquí es la declaración de Barrios. Todo esto que dijo del hermano de Paloma y demás. Esto que es eso más que nada lo importante de todo esto que pasó, más allá de si quisieron meter a Diegues, el abogado de la familia de Josué, o no en todo este tema. No sé qué opinan ustedes, la verdad, pero yo lo veo medio así. Como les dije, yo súper banco a la familia de Josué, no obstante, vimos en este canal que Carlos Diegues tuvo algunos comportamientos sospechosos, o sea, no sé si será realmente culpable de todo eso de lo cual se lo acusó o no, pero digamos al 100% no se sabe muy bien si es de realmente confianza o no. Julieta y la familia de Josué pareciera que ponen realmente toda su confianza en él, lo defienden demasiado. No obstante, yo me lo tomo con pinzas a todo, la verdad, porque desde un principio como que todas las partes en relación a este caso tuvieron comportamientos extremadamente turbios. Así que bueno, hasta aquí llega esta actualización del caso de Paloma y Josué. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto que pasó, si ustedes comprendieron algo diferente de toda esta situación, si ven algo que creen que sea lo más relevante de esto último que pasó. Y bueno, vamos a ver si hay nuevas noticias. O sea, a ver, lo veo difícil a que haya dentro de poquito noticias nuevas sobre este caso, pero como les digo, en cuanto vea que haya algo de lo cual podamos hablar, debatir o lo que sea, se los voy a traer, porque bueno, eso, lo importante es no dejar morir, por así decirlo, este caso, que sigamos hablando de él, porque pasan los meses, ya va a ser un año, literalmente en enero del año que viene va a ser un año de este crimen, y para mí Josué siguen sin justicia, así que vamos a hacer lo posible para seguir hablando y mantener vivo este caso.